¿Tenemos las empresas que nos merecemos? ¿Somos nosotros merecedores de las empresas que habitamos o incluso las que creamos? Pues hoy vamos a hablar un poco de eso, porque al fin y al cabo, si tenemos empresas que son merecedoras es porque tenemos líderes que son inconformistas totalmente merecedores de absolutamente todo. Y eso es lo que os traigo hoy en este Café InViven, a una líder que es inconformista y sobre todo porque sabe una cosa, y es que se lo merece absolutamente todo. Y ella nos va a hablar de cómo podemos conseguir que las cosas no parezcan tan difíciles como resuenan, sino que sea más sencillo conseguir que tengamos empresas de las que deseemos trabajar, no de esas que cuando llega el viernes estamos contentivos, somos de la muerte y los lunes estamos que nos cortamos las venas. Ella es directora general de una gran empresa de comunicación, la más grande en Barcelona, voy a ver si os lo digo bien, VMLYR, espero no haberme confundido, y sobre todo especialista en hacer crecer marcas y en empresas y sobre todo conectarlas en dos áreas muy fundamentales que son totalmente imprescindibles en nuestra vida, como es la alimentación y la salud. Yo os presento ni más ni menos a Fina Solà. Muy buenas, Fina. Hola Rosa, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás? A ti un placer. Empresas merecedoras. Resuena como que algunas parece que no, como que no deberían de estar en la lista y a lo mejor algunas no deberían de estar dentro de la lista de cualquiera de nosotros. ¿Qué significa eso de ser empresas merecedoras? Mira, empresas merecedoras son aquellas en las que los líderes respetan a las personas a las que venden y a las personas que trabajan con ellos. Esos son empresas merecedoras, son aquellas empresas que están en ese nuevo paradigma en el que, claro que por supuesto formamos parte, ¿no?, del capitalismo en el que vivimos, pero somos conscientes que a día de hoy una empresa que no tenga un propósito, que no tenga una misión y que no sea respetuosa con los consumidores y con las audiencias internas, no va a llegar a ningún lado. Y para ello la cultura es clave. Pero fíjate, en eso que está resonando ya mucho en mi cabeza, ¿no? Porque me da la sensación, a veces por clientes o por mentorizados con los que hablo, que no todas las empresas respetan a sus empleados o al menos los empleados no se sienten respetados con cosas tan básicas como debería de trabajar 8 horas, pero bueno, llevo 13 y estoy trabajando aquí porque quiero el asunto hecho para mañana. Estamos en un proceso de que me da igual que tú tengas que tener compatibilidad en maternidad o en paternidad porque tenemos que resolver, entonces cógete la baja antes. Eso no resuena mucho, aunque políticamente sea muy correcto decir, no, no, nosotros nos preocupamos por nuestros empleados. Sí, mira, la realidad es que ha habido un cambio muy grande estos últimos años, porque también digamos que los líderes de antes, que era él porque lo digo yo, también se están jubilando, ¿no? Gracias a Dios. O sea, la han hecho muy bien para nuestra economía, pero para otras cosas yo creo que no tanto. Al final, eh, a día de hoy hay mucha preocupación por el trabajador y por el cómo se trabaja, pero ha habido un gran cambio de hábitos que lo hemos vivido todos, que es el COVID. Entonces, el COVID ha hecho que nuestros comportamientos hayan cambiado y que los comportamientos de los líderes con sus trabajadores también. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que podemos trabajar de una forma un poco más sostenible. Es decir, no es necesario un horario de 9 a 2 y de 4 a 7 en el que no puedes levantar el culo de la silla, sino que es, bueno, oye, te conectas, pero luego puedes organizar tu vida para que tu vida y tu trabajo estén un poco más armonizados, ¿no? Y ha habido un gran cambio en ese sentido, de no pensar que tenemos que estar todos en la oficina conectados todo el rato, aunque ahí hay mucho camino por recorrer. Eso se ha vuelto ahora porque hablábamos que antes estábamos un poco más aislados, ¿no? Y todos hemos tenido que tener cierta obligación de poder estar dentro de nuestro despacho en casa. Una vez que ya no hay esas restricciones, ¿se ha mantenido en las empresas o se ha aprovechado un poco el proceso de, bueno, pues ahora vamos a ver si recuperamos todo el tiempo perdido y vuelves otra vez a una situación en la que ciertas derechos, por así dicho, adquiridos a lo mejor de una forma muy impositiva y obligatoria, que se hayan mantenido? Mira, la verdad es que es un momento, como todas las transiciones, ¿no? En el que todo es posible. Y entonces cada empresa está de alguna manera pensando cuál es el modelo que mejor le funciona a la empresa, ¿vale? Entonces yo formo parte del grupo de WPP. Ellos, ¿Qué es? WPP es el grupo de comunicación más grande del mundo. ¿Vale? WPP, ¿vale? Y somos unas de las networks, una de las redes que formamos parte de este grupo. No tienen aún una política muy definida porque cada país tiene una regulación que es distinta, ¿vale? Pero lo que sí que nos dicen es, lo que queremos es que el trabajador, es que la persona que trabaja contigo viva mejor
y no tenga que estar tantas horas conectado y no tenga que trabajar estas horas de más que hemos estado trabajando también durante la pandemia. Entonces, cada compañía está decidiendo cómo quiere hacer que el trabajador, es que trabajador es una palabra muy fea, ¿eh? Es que el equipo, ¿no? Que el equipo vuelva otra vez a la oficina. En nuestro caso, aún estamos dejando que el equipo vuelva cuando ellos consideren, pero sí que en enero lo que vamos a hacer es 3 días o 4 días en la oficina y 1 o 2 días de libre elección en el que tú puedas pues, trabajar desde casa. Pero para ello necesitan tener las herramientas, necesitan tener todos portátiles. Es decir, hay toda una serie de consecuencias más allá de la voluntad de que todo el mundo trabaje de una forma más libre, ¿no? Pero depende un poco de cada compañía. ¿Crees que eso permitirá que las personas estén como más a gusto y consigamos que ese tipo de relación sea más sostenible? Porque tú estabas hablando del proceso de equipo y eso resuena mucho a un tipo de liderazgo horizontal y no una verticalidad como a la que estábamos acostumbrados. Es que ya ha cambiado mucho el tipo de liderazgo. Yo creo que las compañías cada vez más son más horizontales porque se requiere de muchísima más flexibilidad. Y el otro día que estuvimos en el máster, ¿no? Y en el máster escuchamos a una persona que tiene una compañía, que era una compañía muy grande y la ha ampliado muchísimo. Lo que nos contó, sí, exacto, lo que nos contó, y es cierto, es que al final las organizaciones son circulares y cada vez van a ser más circulares, ¿no? De lo que se trata es de que tú tengas un core team y de que la forma de funcionar cada vez sea un poco más eficiente, ¿no? Y no haya tanta jerarquía. Esa nueva forma de funcionar que sea un poco más eficiente requiere de una nueva cultura y una nueva forma de obligar, entre comillas, a la gente a trabajar. Requiere de, oye, tú formas parte de esta compañía, tienes un compromiso, entonces la compañía se compromete también contigo y tienes muchísima más flexibilidad, siempre y cuando tú cumplas con lo que tienes que cumplir, ¿no? Pero es una forma un poco más distinta de proceder, porque el mundo está cambiando mucho y tenemos que adaptarnos a ese cambio. Y este cambio está aquí para quedarse, ya no se va a alargar. ¿Cómo se puede considerar que esos criterios a cumplir no son unas expectativas mucho más que imposibles de pensar para gente? Porque tú me puedes decir, mira, estos son tus objetivos y que a mí me parezca sea una escalabilidad que sea totalmente inadmisible. Y que te digan, bueno, tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que cumplir estos objetivos. Y todos sabemos a veces que en determinadas empresas el proceso de ciertas ventas o algo, los objetivos son totalmente impensables. ¿Cómo podemos saber que esos objetivos que ponen los jefes o las estructuras más altas realmente pueden ser cumplidos? Bueno, porque hay una serie de procesos que creo que todas las compañías tienen que tener. Yo creo que hay una cosa que es muy importante y que tiene que formar parte de las culturas de todas las compañías, y es que tienes que tener a gente comprometida, gente que confíe en la compañía y que le guste lo que está haciendo y que sea feliz en su trabajo, ¿no? Cuando tú tienes eso, eh, la gente responde porque siente que trabajar para la compañía implica un beneficio también para él. Eso es lo que necesitamos conseguir. Ese pensamiento que había anteriormente de, uy, este se escaquea. Bueno, siempre habrá gente que se escaquee, ¿no? Yo creo que siempre hay un porcentaje, ¿no? de gente que siempre se va a escaquear porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de compromiso. Pero si tú tienes una compañía en la que quieren formar parte de la empresa, si tú haces que la gente que trabaja contigo siente que los éxitos de la compañía son realmente gracias al trabajo que ellos han tenido y tienen una recompensa, entonces este tipo de cuestiones para mí quedan como fuera de lugar. Podría haber gente ahora de oyentes que estuviera pensando en grandes empresas, pero ¿podríamos llevar el tema de ser empresas merecedoras y sostenibilidad cuando a veces la empresa que tú tienes eres tú y otras dos personas, o incluso a veces tú solo, pero estás creando un proyecto desde cero y todavía no puedes conseguir implementar más equipo contigo? Bueno, mira, el otro día vino mi jefe europeo, ¿vale? Y lo que nos dijo es, hay una cosa que he aprendido durante la pandemia y es que tenemos que cuidar de nuestra salud mental, de nuestra salud física, de nuestra salud emocional. Y lo que tenéis que hacer es coger vuestras agendas y reservaros aquellos momentos que tienen que ser para vosotros y organizaros, porque no puede ser que estemos 6 horas sentados, es que nos encontramos mal, es que es imposible que el output que nosotros entreguemos sea el mejor output que puedes dar. ¿Por qué no? Pues porque hay un límite, ¿no?, de concentración máximo que todos tenemos y nos tenemos que levantar y tenemos que, ¿no? Como cuando en el máster digo, vamos a bailar un poco y luego yo bailo un poco y me sube como la energía y me apetece más volver a ponerme a trabajar. Pues
Esto es un poco lo mismo, nos decía eso. ¿Qué pasa con las empresas que son pequeñas, que son más fáciles de mover? Las grandes organizaciones son transatlánticos. O sea, tienes un equipo de recursos humanos global que te manda toda una serie de normas, que te dice toda una serie de procesos, que te pasa toda una serie de valores, ¿no? Que te dice, esta es nuestra cultura y luego, bueno, pues tú, con la normativa que tengas aquí y depende de cómo seas tú como líder, implementas todo este tochaco que te acabo de compartir. Una empresa pequeña puede crear las cosas como quiera, es muchísimo más fácil. Dependerá del líder y dependerá de si ese líder lo que quiere es tener a gente feliz, que tenga una vida que sea sostenible, donde haya una armonía entre la parte laboral y la parte personal. Y eso es lo más difícil realmente. Estabas hablando de líderes y yo te he presentado como una líder inconformista que se merece todo. ¿Qué significa y cómo se llega a ese estatus? Pues subiendo una montaña muy alta, ¿no? ¿Cómo se llega a ese estatus? No sé, yo creo que llegas ahí con mucho trabajo, llegas ahí sintiéndote muy incómoda todo el rato. Yo he llegado donde he llegado porque aunque los retos que tenía delante me dieran mucho miedo, siempre he pensado, bueno, vamos a hacerlo, seguro que hay una red debajo de este precipicio. Seguro que no me voy a ahogar porque tengo un equipo de personas con las que sé que si yo flaqueo, el otro me va a levantar. Es el equipo y es la confianza que tú tienes contigo mismo. Al final, tienes retos nuevos, siempre hay gente que sabe más que tú, coño, pues apóyate en esa persona. ¿Sabes? Cuando viene un reto nuevo, rodéate de esas personas que saben más que tú y saca cuáles son tus fortalezas para que ese proyecto pueda llegar a cabo, ¿no? Y mi vida laboral ha sido así. Siempre me he metido sin hacer mucho ruido, ¿no? Porque yo tenía un jefe que marcaba mucho y era como, bueno, oye, yo me meto aquí, yo hago esto y una vez esté hecho ya nadie dice nada. Ya está hecho y vamos a otra cosa. Bueno, pues ahora es lo mismo. Reto a reto, equipo a equipo, vas llegando a un punto en el que dices, ostras, creen que yo ahora soy la mejor en esto, pues oye, muchas gracias. Lo he sudado, me lo merezco y lo que ahora quiero es tirar este reto adelante con un equipo que esté contento y feliz. Claro, fíjate lo que has dicho, reto a reto, y creo que sería algo que tendrían que enseñarnos casi en parvulitos, porque a veces queremos abarcar tanto que vamos todo absolutamente de golpe, cuando sería más sencillo a lo mejor ir de una forma parcial para poder lograrlo. ¿Cómo consigue uno marcarse un reto? Sobre todo que sea un poco alcanzable, ¿no? Porque a veces está genial que soñemos por todo lo alto, incluso ya decimos que el papel a veces lo aguanta absolutamente todo, pero llevarlo luego a la práctica, no venirse abajo, pues claro, los líderes que son inconformistas y que están viendo todo el rato el culo y que están en un proceso de incomodidad, puede llegar momentos en el que ese reto le sobrepase o que incluso las circunstancias que tiene un poco alrededor de la gente que se rodea sean quien le sobrepase y quiera mandar tomar por culo el reto. ¿Cómo se puede conseguir adaptar eso uno en el día a día, sobre todo teniendo un cargo tan alto y teniendo un equipo que en el fondo te sienta responsable? Yo ahí lo que sí que te puedo decir es que estos 4 últimos años, que son los años de la dirección, han sido años en los que yo no he sabido, aquí he ido aprendiendo, como muy bien dices tú, ¿no? Paso a paso, me he vaciado hasta un punto que en algún momento me he sentido como enfermar, ¿no? Decir, ostras, no me queda ni un gramo de energía porque tengo que hacer tantas cosas que no llego a todo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, es decir, las compañías no son las letras tan majas y tan complejas que tenemos en mi caso, son las personas y es el equipo. ¿Cómo haces para llegar y conseguir las cosas? Pues poniendo a la gente buena a hacer lo que tiene que hacer y centrarte tú en lo que eres buena. Eso es lo que te hace mejor y eso es lo que hace que los retos se puedan conseguir. Yo siempre he tapado huecos, ¿no? Ay, falta esto aquí, bueno, ya lo hago yo. Ay, falta esto aquí, ya lo hago yo, ¿no? Y al final dices, no puede ser, porque si yo enfermo, la compañía sin cabeza no va a ir bien y la gente va a sufrir más y las marcas van a sufrir más y los clientes van a sufrir más y entonces va a ser perjudicial para todos nosotros. Yo he tenido que aprender a decir, no, no, es que esto ya no me toca a mí. Es que este otro lo va a hacer de otra manera. Oye, pues deja que lo haga. Igual no lo va a hacer como tú, pero igual te sorprende y lo hace mejor que tú, porque en este ámbito es mejor que tú. Entonces es como un aprendizaje, ¿no? Una lucha de egos de tener miedo a que de repente pueda aparecer ese miedo de que te sustituyan, ¿no? A retirada de ese proceso de poder
Porque nunca es que gracias a los demás, uff, quién sabe. Sí, pero eso es muy cutre, perdona, ¿eh? Es decir, Muy de ego. perdona, yo el tema este de, ay, tengo miedo a que me sustituyan. Bueno, yo no he tenido miedo yo no he tenido miedo a que me sustituyan. Yo lo que he tenido miedo es una responsabilidad muy grande tener una compañía en la que tienes tanto equipo y tanta gente, porque son muchas familias. Para mí el gran miedo era decir, ostras, ¿y si no estoy a la altura? ¿Y si no hago todo lo que puedo? Tengo una carga muy grande detrás de estas compañías, o sea, de esta gente y de sus familias, pero una carga muy grande también de las empresas para las que trabajo. Porque si no funciona, es que pueden perder muchos millones. Es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo Entonces, puede uno desbancarse de esa responsabilidad de tal manera que tú la aceptes, pero que no te agobie como para poder dormir todas las noches y descansar? Porque claro, cuando cierras los ojos y ves a las familias, ves, yo, ves a los millones. eso es bastante difícil. Yo te tengo que decir que he visto La Guerra de las Galaxias a las 3 de la mañana estos 4 años. Me sé, bueno, vaya, la trilogía antigua, la última y el episodio 1, 2, 3 y el 4, ¿no? Me he visto Harry Potter 1.000 millones de veces. Bueno, sí, al final te vas levantando, pero somos muy resilientes y tenemos una capacidad de adaptabilidad muy grande. Hay que ser adaptable, hay que ser flexible y hay que dejar, hay que coger el toro por los cuernos, pero dejar que el toro camine por sí mismo. Vale, yo creo que se trata de eso. Cuando duermes, cuando tienes un equipo que va todos a una, que saben cuáles son los objetivos y que sabe cuál es el rol que tiene dentro de la organización y qué es lo que se espera de él. Y yo no lo he hecho de forma metódica, y esa es una de las cosas que he aprendido, es que necesito más método. Lo he hecho más desde el corazón, desde el uno a uno. A mí me ha faltado la parte esta de ponerlo todo por escrito y el PowerPoint, todas estas cosas. Pero bueno, hay muchas formas de llegar. Lo que tengo claro es que lo importante es llegar y luego mejorar lo que has hecho menos bien. Has hablado antes de conseguir a los mejores en el equipo. ¿Estamos dispuestos a pagar a los mejores o nos conformamos con parches de manera que más o menos se cubra el espacio pendiente por hacer? Y no lo veo solo en una empresa, sino a veces en conseguir, porque a lo mejor la palabra es merecimiento, ¿no? Nos resuena poco y nos resignamos más. Y entonces, bueno, cogemos un hotel para el dormir, pero nos cogemos el mejor, cogemos un restaurante que más o menos nos dé comer, pero buscamos el mejor. A veces a lo mejor también podemos tener un equipo que más o menos nos saque en su momento, pero no conseguir el mejor y luego no poder posicionarnos en los puestos que nos merecemos o que deberíamos. Eso es la eterna batalla con los equipos financieros y la gente de finanzas y la gente de negocio. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, sobre todo con el COVID, antes teníamos revisiones trimestrales, pero bueno, era como más fácil, ¿no? Bueno, si no lo haces ahora, pues lo harás el segundo quarter o lo harás el tercer quarter, pero cada vez ahora el seguimiento es más brutal y más con el COVID. O sea, yo mensualmente tengo que ir reportando todo lo que hago para ver si subo, si bajo, dónde bajo, qué es lo que está pasando. Uy, si bajas mucho, entonces cuidado la gestión del equipo. Uy, este que tenías que incorporar no lo vas a poder incorporar. Bueno, es muy difícil la gestión y el equilibrio, ¿no? Otra vez volvemos al equilibrio entre lo que nos merecemos como compañía y los beneficios que los financieros creen que se merecen. Es un equilibrio que es bastante complejo. Para mí, ¿qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que hay puntales que es donde tiene que haber la pasta y donde tienes que pelear, pero no tienes que pelear para todo. Yo quería un gran líder de digital y tengo un tío que se llama Asier García que, o sea, no sé qué haría sin él. Si mi vida sin él sería un puto infierno. Perdón por lo de puto, pero sería horroroso. Pues con este sí que me peleé, ¿vale? Con la gente de planificación me peleo. Por tener a los líderes creativos que yo quiero me peleo. Y me he peleado mucho. Y me he peleado desde hasta con el de Nueva York, ¿sabes? O sea, hay batallas en las que dices, aquí no, porque esta es mi gente. Y si no me das a mi gente, yo no puedo comprometerme a este proyecto. Pero luego, está la primera fila, está la segunda fila, está la tercera fila. Bueno, pues quizás sí, tienes que ir jugando en esa segunda fila y en esa tercera fila para ir, pues igual no puedes fichar, querías a uno de 50 y tienes que fichar a uno de 30. Bueno, vale, pero es que tengo al de 120, que es lo que yo necesito. Y el de 120 que se encargue de que ese de 30 funcione o no funcione.
pero las claves tienen que ser las que son. O sea, hay talentos donde tienes que dejar la pasta porque son los que te van a aportar el valor y la diferenciación. Por lo tanto, en ese proceso de empresas merecedoras estaríamos abogando a porque o conseguimos ser capaces de estimular el talento dentro de nuestra gente, dentro de nuestro equipo, porque ese proceso de retención del talento ya se ha quedado un poco obsoleto, más solo con una motivación externa de ver quién da pasta y quién no, porque la gente, tú lo has dicho, se está yendo. Sí, y lo que está pasando es que, o sea, esto es como las grandes multinacionales, que en realidad es donde están los perfiles más especializados, porque, ¿no? Porque si no lo tengo yo aquí, lo tengo en Londres y ahora sí que lo tengo ¿no? Lo tengo aquí al lado, aunque parece que esté muy lejos. Lo que está pasando es que la gente quiere ir a startups, la gente quiere ir a, a compañías que tengan un punto más de fan, un punto más de distensión, que luego tienen otro tipo de presiones, ¿eh? O sea, tienen otro tipo de historias, pero el talento quiere ir donde hay más innovación y se ve a las grandes compañías de toda la vida y a las grandes agencias de publicidad de toda la vida como el paradigma antiguo, ¿no? Y es difícil retener el talento en estas grandes compañías. Hay un cansancio de la multinacional en el mercado. Yo creo que es uno de los grandes retos a los cuales las multinacionales tienen que ver cómo dar respuesta. Y para mí hay una solución que es fácil, ¿eh? Y es lo que dije el otro día en una entrevista que me hicieron. Las grandes multinacionales son nombres maravillosos que lo hacen las personas que hay en cada mercado. Por tanto, tiene que haber un equilibrio entre lo global y lo local, porque el cliente local, el de Nueva York, no tiene ni pajotera idea. Es la persona que está en Barcelona, que se va a hacer el café con el de Barcelona y que entiende qué necesita esta persona, tanto a nivel personal o dentro de su carrera profesional, como a nivel de producto, de marca y de retos de los KPIs que tenga, ¿vale? De ventas y de equity, de lo que sea. Pero son las personas las que sostienen y hay que hacer que los equipos locales vuelvan a tener el poder. Y hay como una centralización bastante grande en los últimos años. ¿Cuánto tiempo, cómo se consigue sostener a un equipo local y cómo afronta uno el tener que decir que no? Porque claro, antes has hablado de responsabilidad y la responsabilidad también es aprender a decir que no y dar la puerta, no sé si ancha o estrecha, pero abierta, para que algunos busquen otro tipo de respuesta porque a lo mejor su talento no está dentro de una empresa o dentro de un proyecto, porque a lo mejor no es una empresa grande, a lo mejor es alguien que insiste continuamente en desarrollar una idea, un sueño que tuvo, que localizó, pero al final los resultados, por mucho que insiste, no son los más apropiados y no todo el mundo tiene el talento para lo mismo. ¿Cómo se dice a esa persona de una forma que no pueda ser dañada que hay que seguir otro camino distinto? Mira, esto me pasó y es que estos últimos 4 años, y no quiero ¿cómo era? ¿Cómo era? Exacto, la palabra de Alicia, que no me acuerdo. Victimicidio, victimicidio. La Victimicidio, palabra de moda es victimicidio después de Alicia Baigorri. no quiero victimicidios, pero han pasado muchas cosas estos últimos 4 años, muchas. Y con el COVID, bueno, claro, antes del COVID, nosotros es lo que decía, somos especialistas en alimentación. Y entonces lo que dices es, la pregunta que te haces es, ¿cómo puedo aportar valor a las marcas? Pues desde la innovación. Con lo cual, ¿qué es lo que hicimos? Y desde un comportamiento distinto, porque para mover a la organización y cambiar los procesos, tienes que tener embajadores internos que sean los agentes del cambio. No todo el mundo, tienes a tener a 3 o 4 que hagan que se trabaje de una forma distinta, ¿vale? Y que vayan evangelizando. Entonces fichamos a un chico que era especialista en innovación en alimentación, innovación desde la tecnología, ¿vale? Un tipo maravilloso y un tipo estupendo. ¿Qué pasa? Que la multinacional no estaba preparada para ponerle todos los recursos. ¿Por qué? Pues porque la presión del resultado, como te decía, ha pasado de un resultado anual a un resultado mensual o trimestral. Con lo cual, era un tío maravilloso, pero no le pudimos poner los recursos para que se quedara aquí y tirar adelante el proyecto aquí. Así que tuvimos que sentarnos y decir, mira, pues Nacho, yo sintiéndolo mucho, te adoro, te quiero, me pareces un tío maravilloso, pero el proyecto que queríamos hacer aquí con el COVID no lo vamos a poder hacer. Ya nos hubiera costado antes del COVID, pero ahora es casi
imposible tirar adelante. Y no pasa nada, seguimos siendo amigos y seguro que colaboraremos más adelante, porque es una persona que está fuera y no tenemos que tenerlo todo dentro de las compañías. Lo que tenemos que crear es el ecosistema de colaboradores que necesitemos por proyecto, porque el mundo está tan complicado que lo que necesitas es encontrar a los equipos dentro y fuera. ¿Cómo se loca eso? ¿Cómo se localiza un ecosistema de colaboración? Porque en palabras queda muy bonito, ¿eh? No sé si es contrato por prestación de servicios, el proceso de que a lo mejor utilices a una persona que está trabajando en otro proyecto pero que pueda colaborar contigo en ese. ¿Cómo se encuentra esa gente? Porque yo no he visto todavía en LinkedIn de buscamos gente para un ecosistema de colaborativo. No, mira, perdón, realmente, eso que te decía, el grupo este de WPP, ¿qué es lo que está intentando? Claro, tontos no son, ¿eh? O sea, lo que dicen es, coño, si tengo tantas empresas en mi mercado y todas son especialistas en un área, pues ¿por qué? En lugar de competir todos contra todos, ¿por qué no vamos a proyectos grandes y vamos juntos? Y vamos como WPP. Y entonces lo que sí que se está haciendo es crear equipos multidisciplinares, pero eso funciona de distintas compañías, pero eso funciona para clientes grandes, para clientes europeos, no tanto para clientes locales, porque necesitas de mucho budget, porque sí que es verdad que cada uno lucha por su parte del pastel, ¿no? Lucha por su pianel, ¿no? Entonces tiene que ser un proyecto que pueda dar beneficios un poco a todos. El grupo ya está preparado para ese tipo de cosas. Si no formas parte de un grupo tan grande, tienes que tener gente con la que hayas trabajado fuera, de la que te fíes. Y la gente se mueve mucho. Y hoy está en una agencia y mañana está en una empresa de content y el pasado mañana está en una startup. Y a la gente la tienes que ir siguiendo. Y para mí es trabajar con gente que conozco, que sé que me va a dar el resultado. O probar compañías y ver pues, en pequeños proyectos si esa compañía funciona o no funciona. Ese cómo lo haces. Y de cara a lo que decías tú, de cómo elaboras una propuesta económica. Bueno, pues cada uno imputando, llevándose su área de expertise y cobrando por ese área de expertise con los perfiles que va a meter para llevar a cabo pues el briefing que te hayan pasado. ¿Eso es fácil si tienen un mismo desarrollo personal de forma evolutiva o cuesta porque a lo mejor pueden salir sus egos por lo que estás hablando de los expertise y es bueno, es que tú vas a cobrar más que yo a la colaboración o se trata de poner algo que sea similar en todas las partes? Es que depende del proyecto. Mira, yo creo que siempre tiene que haber un win-win, ¿no? Yo tengo que ganar y tú tienes que ganar, pero hay proyectos donde tú ganarás más y otros donde yo ganaré menos. Creo que la vida, como las relaciones, no hay que mirarlo en el corto plazo, sino que hay que mirarlo en ese camino que podemos recorrer juntos y lo beneficioso que puede ser. Si colaboramos y sabemos colaborar bien desde la honestidad y desde la transparencia y desde el compromiso, no yendo por detrás. Entonces, Qué creo buenas palabras, ¿eh? O sea, transparencia, compromiso, honestidad, eso no es algo que abunde últimamente. Claro, pero por eso te digo, gente que conozcas de la cual te puedas fiar. Porque yo yo sé, hay proyectos que a veces pienso, pues prefiero no cogerlos y no sé con quién lo voy a llevar a cabo. No, porque, o sea, el nombre de mi compañía está ahí, mi nombre está ahí y me han pasado que no he dado buenas respuestas en proyectos, pues entonces, no muchos, lo digo para que los que escuchéis, pero bueno, sí, es verdad y de todo se aprende. Entonces dices, vale, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con gente de la que yo me fíe. Yo, vaya, lo veo así, yo quiero gente que tenga valores, no quiero gente que no tenga valores. Egos, lo justo y necesario porque es complicado. Y también hay una parte que yo creo que es súper clave. Cuando hay un proyecto, tiene que haber un líder, que es el que, y todo el mundo tiene que saber que el proyecto es responsabilidad de esta persona y vas a estar debajo de las órdenes de esta persona. Tengas el área que tengas, porque es el responsable del cliente. Y eso es muy importante porque si no, no funciona. Pero entonces no podría luchar un poco con la idea de verticalidad al haber un solo líder y unas órdenes, que suena un poco como que rompe la horizontalidad de ser conectadas ambas. No, porque esto no es comunismo, aunque suene muy raro. Es decir, la vida no funciona si alguien no dirige. Hay que dirigir.
Y uno, siempre tiene que haber uno que dirija. No, o sea, podemos decir, no es que lo hacemos entre todos. No, cada uno hace lo que tiene que hacer, pero hay uno que marca la dirección y que cuando hay un pollo dice por aquí o por allá. Y me equivoco yo, pero por aquí o por allá. ¿Os parece bien? ¿Tenéis alguna otra idea? ¿Lo haríais de otra manera? Oye, escuchemos a todo el mundo porque no siempre tienes las respuestas, pero manda uno, si no, no funciona. No, me estaba recordando cuando estábamos en urgencias hospitalarias que si venía una parada había uno que mandaba, porque si no, nadie sabía si se habían puesto adrenalinas, quién tenía que coger la vía, cuándo se cogía el tubo, cuántas inyecciones. Tenía una persona que estaba solo en la cabeza del paciente y además tal cual, ¿eh? En la cabeza del paciente que estaba ordenando absolutamente todo y nadie hacía nada y empezaba el RCP hasta que el líder no mandaba. Y había alguien que se ponía siempre en la cabeza y decía, empezamos. Y entonces ya todos Claro, conseguían ese tipo de maniobra porque al final les acabamos en equipo, pero había alguien que tenía que conseguir dar las órdenes para que ninguno fuera como pollo sin cabeza. claro, además piensa que estamos diciendo uno o dos, tres personas, o sea, un core team. Hablamos de una organización circular, pero es que en el inicio de esa escalera hay un circo, empieza en un punto cero, ¿verdad? Pues ese punto cero es quien manda, porque si no, no funciona. Y luego ese punto cero hace que se vertebre todo el ecosistema, que vaya cambiando, ahora vaya por aquí, ahora subes, ahora parece que subes, parece que bajas, no sabes dónde coño estás, pero al final estás arriba, que eso es lo que quieres, ¿no? Pero tiene que haber un core team abajo, con Y de- una misma visión, unos mismos valores. Yo lo veo, mi jefe mundial, que se llama John Cook, a día de hoy, después de no sé cuántos años, está él y sus dos, tres personas que lo han acompañado durante 20 años. Es lo mismo que para mí. La gente que está a mi lado, y a veces esto el mercado no le entiende, ay, ¿no has fichado a ese que es tan guay? Pues no, he fichado al que, no, al que sé que cuando uno flaquee, pues esto es como nuestra peli preferida, ¿no, Rosa? Es como 300. AU, ¿no? Pues oye, AU. El AU guay del ego no se va a poner delante o se pondrá demasiado delante, pero no va a colaborar, va a romper esa barrera de protección, ¿no? Pues entonces no quiero el jerques que le den por saco, ¿sabes? Que se vaya. No, y además es que eso es fundamental, ¿no? Saber con quién pones tu espalda, con quién la estás protegiendo, o sea, tu Claro, gente. O sea, es que al final es tu gente y por tu gente eres capaz de conseguir matar porque es tu claro. gente. Sí, Pero el sí. resto, y tu gente mataría por ti, ¿no? En ese proceso de máxima lealtad, ¿no? Que a veces decimos, pues que la fidelidad lo tiene todo. Yo sí tengo que elegir entre lealtad y fidelidad, me quedo con la lealtad siempre. Si hay un proceso de compromiso mayor, sobre todo de presente y de futuro, ¿no? Entonces, venimos desde un pasado que ha conseguido llegar hasta una relación a la que tenemos y sobre todo vamos a seguir sembrando que ese presente y ese futuro consiga coexistir y que marquen unas reglas un poco diferentes. Exacto, exacto. Hablabas de valores y de repente se me ha ocurrido la idea de decir, claro, una empresa tendrá unos valores cuando la montan, ¿no? Habrá una serie de diferencias porque cuando quieres montar tu empresa te dicen, piensa en qué valores y qué misiones tiene tu empresa y demás y tal. Deberían de ser coincidentes, entiendo, con los equipos con los que está trabajando, pero puede ser que a lo mejor las empresas viren y que los valores a lo mejor de las personas que trabajan en ella no viren tanto o justamente suceda lo contrario, que la gente ha estado trabajando en procesos de desarrollo personal y profesional y que la empresa se quede obsoleta. ¿Cómo podemos saber cuáles son los valores de para quién vamos a trabajar? Porque siempre digo, si a mí me pagasen 1 millón de euros por una conferencia, pero me dicen que es para poder conseguir estimular el proceso de las armas masivas o cómo pueden violar a niñas de 11 años, me puedes pagar todo lo que quieras, que mi valor va a ir sumamente en contra y eso lo tengo claro, pero me tienes que contar cuáles son los valores. ¿Cómo descubro yo si mis valores van en alineación a lo que empieza mi empresa y qué hago cuando de repente mis valores se traslocan? Te vas, te vas. Porque quiere decir. Pensando, ¿y ahora quién paga las facturas? Y ahora bueno, es lo que dices tú, ¿no, Rosa? Nosotros somos nuestros propios o sea, nosotros tenemos mucho valor por todos estos años de experiencia que tenemos encima y la capacidad que tenemos de conectar cosas que son o que parecen inconexas. Ahí está nuestro valor. Y pues si no es aquí, será en otro lado. Porque el que se ve merecedor, pues al final lo acaban fichando o acaba montando lo que sea, porque la gente quiere trabajar con él, porque se fía. Y es un tema de confianza. Si tú pierdes, es la palabra, es el palabra. O sea, si tú pierdes la confianza en la compañía en la que trabajas, entonces lárgate.
como una relación. Es que la confianza Claro. es un pilar demasiado fundamental. Exacto, y si te sientes solo juzgado y no te sientes valorado, es que no te merecen. Adiós, ¿no? Yo lo veo así. Yo tuve novio muy tarde, ¿eh? Porque pensaba, uff, o sea, primero porque era como muy libre y era muy divertido, pasaban todo el rato muchas cosas, ¿no? Entonces un novio era como, uff, ahora voy a tener aquí que compartir todo el rato todo y chequear si parece bien o no le parece bien. Pero cuando llega, llega. Y entonces cuando llega dices, ah, este sí. ¿Por qué? Porque me puedo fiar de este, estamos a un mismo nivel, ¿no? Ujú. Pues eso es lo mismo, si estás alineado con tus valores, con los valores de la compañía, es maravilloso, pero cuando se produce un desequilibrio, no lo vas a poder cambiar. Si la compañía es muy grande, es muy difícil. Luego igual tienes suerte, porque de repente es la misma compañía, pero viene otro líder. Y es lo que decimos, la compañía la hacen las personas, no la hacen las grandes campañas solamente y las grandes letras y las grandes cifras de facturación. Es la gente que está trabajando ahí. A veces te viene un tío nuevo y una compañía que parecía un infierno a nivel de valores y a nivel de cultura pasa a ser una compañía que cambia absolutamente porque la persona la hace absolutamente diferente. Creo Total. que las compañías están en un proceso es muy heavy lo que voy a decir, pero hemos venido de un mundo, ¿no? Pues que es como el mundo, muy deshumanizado y nos estamos dando cuenta que hay que humanizar de nuevo las compañías y humanizarlo todo, ¿no? El otro día Porque me salía a mí la palabra que empecemos a organizar el Lean Startup de humanos. ¿el qué, perdón? Lean Startup de humanos. Que empecemos a hacer un producto mínimo viable de manera que podamos tener el humano mínimo posible para poder conseguir relacionarnos, que tenga una mínima de valores, un mínimo de crecimiento en desarrollo personal para que pueda tener ciertos resultados y éxito, ¿no? Porque ahora parece que cualquiera simplemente por tener un latido y respirar ya es válido, pero no lo es, porque nos hemos, no sé si tapado con máquinas, con ordenadores, con proyectos de otros tipos y es como que de repente el humano ha desaparecido, pero justamente es lo que marca la diferencia. Dos empresas pueden tener los mismos productos y que unas tengan muchísimo éxito y otras no. Y de hecho tenemos pruebas a tutiplén, ¿no? Un poco para poder conseguir valorar eso. Pero claro, las personas y los valores que tienen esas personas y esos líderes que marcan un poco el proceso de referencia de los demás, creo que lo cambia, como tú dices, a absolutamente todo. Y yo creo que hay mucho trabajo aún por hacer. Es decir, los departamentos de recursos humanos los últimos 10 años se han puesto mucho las pilas y hay mucha formación y hay mucho seguimiento. Es lo que digo, estos últimos años todo ha sido como muy difícil porque los números han primado también durante el COVID. O sea, ha sido difícil para todo el mundo. Pero sí que es verdad que hay mucha conciencia de y todo el mundo ve que el gran reto está en atraer y retener el talento. Y para atraer y retener el talento, la gente que tienes dentro debería de tener acompañamiento para su evolución personal y profesional, porque no hay una diferencia entre personal y profesional. Estamos todo el día en el trabajo. Entonces, eso es nuestro personal. De Estás hecho, jodido en tu casa o en tu pareja, te lo llevas al trabajo sí o sí, y después más en el trabajo terminas jodiendo a tu pareja. Es que no. pues por eso mismo, es todo lo mismo, es todo lo mismo. Y en realidad, posiblemente, igual aquí meterán una lata en la cabeza, ¿no? Pero en el trabajo, que es cuando, si tienes hijos, pero yo no tengo, entonces no lo sé. Pero sí que es verdad que creo que en el trabajo es donde muchas veces te pones al límite y ahí es donde sale quién eres. Es en esas situaciones en las que dices, ah, coño, yo era esta tía. Uf, qué reacción he tenido aquí, no me esperaba esto, ¿no? Es donde más te muestras, porque ahí te tienes que desnudar, porque hay muchas cosas que tienes que solucionar, hay muchas cosas que tienes que aprender y no sabes hacer. Entonces, ojalá yo hubiera tenido en esta etapa de liderazgo una Rosa Montaña que me hubiera acompañado, no lo digo de verdad, no lo digo para quedar bien, o sea, que me hubiera acompañado en este proceso de descubrir qué tipo de líder era yo y qué fortalezas tenía yo, porque me siento merecedora ahora, pero no me lo sentí al inicio. Es que esa es la verdad. Cambio de perspectiva de objetivo, ¿no? Que el otro día decía Graciela que entendemos por mentorización, ¿no? Y entonces parece que hay gente que replica que la mentorización es como, ojo, es que a ver si no vas a llegar y un mentor al final tiene que hacer justamente lo contrario, ¿no? Es darte un expertise o una experiencia de ver de una forma objetiva hasta donde tú puedes llegar
que a lo mejor en tu propia subjetividad no consigues verlo y sobre todo hacerte las preguntas que tú posiblemente tienes todas las respuestas, pero cuando se ejecuta una pregunta en un momento determinado es como, hostia, acabo de darme cuenta que esto puedo verlo en un punto de vista totalmente distinto a lo que me estaba planteando en ese proyecto, ¿no? A mí me encanta tener mentores, ¿eh? Me encanta mentorizar, cada vez disfruto más del proceso y de poder ayudar a que gente consiga resplandecer y crear cosas nuevas, porque es algo que la innovación y la creatividad me gusta muchísimo, pero incluso cuando me sucede a mí, ¿no? Cuando mis propios mentores me hacen esas preguntas oportunas de decir, ¡buah! ¿Qué ha pasado? ¿No? Antes hablaba con Mati Gemi, que será la siguiente entrevista que vamos a tener a la tuya. Y claro, él me decía, podríamos conectar esto y además este tipo de empresa y podríamos valorar con no sé quién. Entonces, ese tipo de conversación en el que todo fluye y es un proceso de aporte y de dar Maravilloso. valor al otro y demás, jo, es que a mí es que me parece orgásmico. O sea, no el proceso de que siempre hay gente que te está diciendo, pues no se puede hacer, pues no lo hagas, total es tiempo, ¿para qué vas a...? Todo ese tipo de proceso va distinto. Y estamos acostumbrados a que el 90% de las personas que tenemos a nuestro alrededor no suelen estar desde el crecimiento del desarrollo, desde un aporte, sino desde el miedo de todo lo que le han infundido durante tanto tiempo y con muchísima mierda. Entonces, necesitamos otro tipo de gente que nos muestre a lo mejor otro tipo de camino, ¿no? Que a lo mejor ese es el resultado de lo que significa una mentorización, ver otro tipo de respuesta donde tú no la estabas viendo porque si no ya la habrías ejecutado, nadie es bobo. Y de hecho, estas nuevas generaciones, yo creo que esto no debe ser solamente de los 4 líderes de turno, o sea, esto debería de ser o sea, transversal en la organización, en los diferentes niveles. Pero las nuevas generaciones, yo a veces pienso, qué pesadas que son, qué tal, cómo me ves, cómo lo hago. Bueno, pero es claro, porque tienen ya otra educación. Ellos están haciendo esto porque quieren tener otro tipo de vida, porque quieren evolucionar. Nosotros nos enseñaron que teníamos que trabajar, tú, porque, oye, tener un hijo gandul, pues esto no podía ser, era lo peor que te podía pasar en casa. Entonces era trabaja, 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 pero no te habían inculcado que tenía que haber un equilibrio y que podías trabajar sin sufrir tanto si tenías a alguien que te acompañara en todo este proceso. Esto no lo sabíamos, ¿no? De acuerdo. De hecho, sobre todo porque lo que ganas son horas de tiempo, que es lo que no vas a volver. O sea, yo siempre digo, si puedo tener a una persona que me lo explique para que no trabaje 14 horas y trabaje solo 3, no es que sea vaga, es que soy práctica. Porque el resto de las 10 horas, pues me dedicaré a otra cosa, pero ¿por qué voy a tener que aprenderlo yo todo? O sea, a mí me encanta leer. Y reconozco que alguien que escribe un libro lleva por lo menos 10.000 horas de experiencia, porque voy a buscar yo otras 10.000 horas en ese mismo tema si hay alguien que me lo ha resumido en 3 horas. Pues yo en 3 horas me aprovecho directamente de ese expertise, por eso creo que los libros tendrían que poner todavía más caro de lo que se pagan, porque no creo que sea apropiado. Una persona que escribe un libro no recibe prácticamente dinero, excepto gente que vende millones de libros y demás, eso no es un proceso de venta, ¿no? Ahora es que me quedo con cosas muy, muy interesantes en tu charla. Fina, creo que más gente tendría que conseguir escucharte y sobre todo hacer ese clic, porque claro, yo estoy acostumbrada a escucharte a ti y a gente como tú y es como, ojo, es que es verdad, otra vida puede ser posible. Pero también he visto a gente emocionarse que cuando decías antes hablar con Ana Espinel, que la gente decía, ojalá mi jefe hubiera sido así porque no me habría ido de una empresa donde no me han cuidado bien, sino que justamente me he sentido maltratado, poco valorado, nada respetado. Y la gente llega un momento en el que peta, porque no deja de ser un maltrato también dentro de su empresa. Bueno, Sí, nos ha pasado eso, Rosa, ¿eh? La pandemia ha sido muy dura, hemos trabajado todos muchas horas y hay gente que ha petado. Y es así, y cuando pasa, dices, ¿no? empezando por ese proceso, porque yo me acuerdo que cuando fui al hospital, después de dar horas y horas, y es verdad, pues si los pacientes estaban mal y había que arrimar el hombro, yo creo que el sistema sanitario lo primero que hace es arrimar el hombro. Yo no conozco a nadie que de repente vea a alguien que se está muriendo y diga, voy a fumar un cigarro. O sea, he pasado 20 años en un hospital, en varios hospitales, en 3 distintos, y eso no lo he visto en mi vida, por muy buen o menos buen profesional que fuese, no me he dejado a nadie de lado. Pero he visto petar a muchísimos compañeros por el camino, desde procesos con depresiones, ansiedad o gente que lo ha dejado porque era más, 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 más y no cuidársele. Y justo cuando se necesitaba un proceso de cuidado, decir, ese es tu problema, aquí me sacas exactamente lo que yo necesito, ¿no? Entonces, valoras el sistema sanitario de lo que hay ahora y, claro, la gente no ve las trastiendas ni el detrás de la cortina, ¿no? Pero los que somos compañeros que vemos el detrás de cortinas,
que yo he visto, fíjate, esas barbaridades de trabajar 24 horas, decirte que no puedes librar, que tienes que trabajar. En el proceso del descanso, pues haber una equivocación y de repente en vez de colocar una aguja, lanzar una aguja, hepatitis C, pincharte con ella y decirte que ese es tu problema porque no tenías que estar trabajando pero te habían obligado, ¿no? O sea, es que... Bueno, es que eso es un sinsentido y eso es un fallo del sistema, como dirían en Matrix. Sí, Alucinante. O sea, es un además fallo que son fallos del sistema que no evolucionan, o sea, es que no. no puede coexistir, ¿no? O sea, es porque por eso te decía que empresas pensamos siempre que si puede ser, yo que sé, una multinacional, pero el sistema sanitario o el sistema educativo no deja de ser una empresa que es nacional, que es pública, que pagamos un poco entre todos. Pero claro, que nuestros mejores empleados estén expuestos y se hayan presentado, por ejemplo, en el COVID con bolsas de basura para cubrirse, pues es un sentido que no le hay, pero que le hemos vivido. Y entonces, claro, cuando de repente tú tragas una y dos y tres y vas viendo cómo van cayendo compañeros, y de repente tú dices, mira, necesito un tiempo y un espacio para mí para pensar, para recolocarme, ¿no? Porque claro, cuando se pasan cosas de este todo impacto, hay un momento en el que nadie te ha recolocado a ti. O sea... Y entonces tú tratas de recolocar a otros, pero tú también tienes que conseguir recolocarte. Y como eso no existe, cuando lo pides es no tienes permiso. Entonces, al final, pues es lo que tú dices, ¿no? Cuando no respetan mis valores, cuando pierden mi confianza, es bueno, pues hasta aquí hemos llegado. O sea, al final... Pero ¿sabes por qué aguantas? Y volvemos otra vez a lo de siempre, a la familia, porque las empresas al final son familias. Aguantas porque la de al lado te sostiene. Y entonces, yo tengo una amiga que es enfermera también y me comentó pues esto, que todo lo del COVID había sido horripilante y ya lo sabemos todos, pero me decía, es que yo, Fina, no podía no ir, porque necesitaba, es que si no, se podía poner enferma a la otra, a mi amiga, mi compañera. Entonces, lo haces, ya no lo haces solamente por el paciente, lo haces por el que está a tu lado, porque si lo que no hagas tú lo carga el otro. Y me he encontrado mal, pero he ido a trabajar. Que no digo que es lo que tenga que ser, lo que vengo a decir es que, ¿por qué alargamos tanto? Claro, ¿por qué aguantas tanto? Y a veces dices, es que, no sé, igual se tendría que haber ido antes, o me tendría que haber ido antes, o lo que sea. Lo haces porque has creado unos lazos con esa gente con la que has sufrido, con la que has reído, con la que has tenido retos mega difíciles, con la que te has peleado, porque eres una familia. Porque es una familia, eso te iba a decir. Al final no deja de ser una familia porque cuando estás a las malas, pues al final es una familia que no es de sangre, pero algunos lazos pueden ser todavía incluso mucho más intensos, ¿no? Que lo que se ha conseguido provocar. Renata, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Café Invive. Ha sido un placer escuchar otro tipo de versiones, conseguir darnos cuenta que vamos por un camino que está bien acertado, que es un proceso de trabajar en equipo con líderes que se cuidan, que cuidan a su equipo y que tiene un proceso de concepto de valores y sobre todo que podemos conseguir ayudarnos nosotros creando ecosistemas que faciliten que las cosas y que juntos sea mucho más fácil y que no sea todo lo complicado que nos han contado que tendría que haber sido. Exacto. A mí, yo lo que sí, gracias a ti, Rosa, por confiar en mí y por darme esta oportunidad, también te digo que a mí me hubiera gustado hacer más por mi gente, porque por las marcas ya lo he hecho, pero a veces no he podido hacer por la gente lo que yo quería hacer. Y eso me jode un montón. Pero bueno, de todo se aprende, de todo se aprende. De todo se aprende. Exacto. Bueno, pues mil gracias, Feneta, ya lo habéis oído, tenemos que cambiar las cosas, nos tenemos que merecer las empresas que tenemos que crear, si estamos creando empresas que sean dignas y merecedoras del rango y la posición que queremos ocupar y sobre todo para eso tenemos que conseguir mantener nuestros valores y tener claro cuál es la esencia de lo que nos proponemos, sobre todo para que al final sea un win-to-win para todos. Nos vemos o nos oímos en el siguiente podcast de Café Invive, aquí en iVoox, en YouTube o en donde sea. Ya sabéis que podéis contactar conmigo a través del correo de rosa@rosamontana.com y que juntos, entre todos, como ha hecho Feneta, es muchísimo más fácil. Nos escuchamos en el siguiente podcast.